Cuando Dios toca nuestros corazones, nos da un don, nos da un poder, nos da una bendición, nos da una gracia. Y esa gracia se ve reflejada a todos los que de una u otra manera repercuten en nuestras vidas y son parte de ella. Vamos a hablar de una terminología que de repente cuando ustedes la escuchen estarán diciendo, pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿De qué va? ¿Cómo se traduce? Abusadores de la gracia. Wendy me acompaña en esta entrevista y vamos, por supuesto, a recibir al pastor Vladimir Castro con nosotros para hablar de este abuso por medio de una gracia divina. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, de verdad, por permitirme estar acá. Bendiciones para todo y para todo ese público también. Amén, gracias. Sí, es que esto es un evento, un congreso que tenemos en el día de mañana, sí, si Dios lo permite, donde vamos a... muy pintoresco. El término llama mucho la atención, sí, abusadores de la la gracia. gracia. Y es que busqué también información en las redes y aparece un ring, por eso fuera de cámara yo decía, bueno, va a haber un ring allí, entonces, ¿de qué va todo eso? Sí, Cuéntanos. sí, ese es un evento que año tras año, ya tiene varios años que se inició y tiene la finalidad de aglutinar o congregar a un sinnúmero de personas, cristianas, no cristianas, o confesas y no confesas, con la finalidad de como hacerle entender, despertar en materia de que hay cosas que a veces se nos van de la mano. Por ejemplo, gracia se puede definir como el don inmerecido que Dios nos da. Por ejemplo, estamos respirando. Esto nosotros no lo producimos ni lo trabajamos. Dios por su misericordia simplemente nos lo otorga. Ahora bien, en materia de la iglesia entendemos que Dios nos ha dado una gracia, nos ha dado el favor, su misericordia. Pero hay personas que a veces abusan de eso. Hay personas que quizá no han tenido una conciencia clara o quizá en el mismo proceso de su estadía dentro de la iglesia no han podido desarrollar entonces o entender que la gracia como tal no se puede violentar o no se puede transgredir. Carentes de fe, se le dice también. Pastor, hablemos de esta actividad que ya no se encuentra mañana, a partir de qué hora, dónde será el lugar y obviamente ¿de qué va? ¿Cuáles serían pues ese punto neurálgico para que la gente pues pueda acudir y saber de qué va esta gran actividad que tenemos? Motivar a la gente. ¿No? Sí, como le dije, muy pintoresco, va a ser un ring donde habremos varios participantes, muchos pastores y ministros, donde vamos cada cual va a plantear un tema y luego viene el segundo, lo refuta o lo secunda, lo apoya o lo contradice. Será celebrado en la iglesia Adoradores del Reino, que está ubicada en el ensanche Osama, calle Club Rotario número 46, a partir de las 6 de la tarde. Es totalmente gratis, o sea que y abierto a todo público. Excelente. Hablemos también, pastor, de qué entiende usted que estamos más carentes actualmente en la humanidad. ¿De qué estamos careciendo? Sí, yo creo que ahora mismo el mundo está bajo mucha desesperanza. Por eso hay un incremento increíble de los suicidios. Personas que no tienen, por ejemplo, las redes, por ejemplo, nos han mostrado, y luego de la pandemia del COVID-19, hemos visto muchas personas con trastornos de depresión, angustia, muchos traumas realmente que atacan la mente, las emociones y sentimientos del ser humano. Y yo creo que se necesita una palabra de esperanza y una palabra de fe para el mundo, que lo necesita realmente, más que cualquier otra cosa. Sobre todo la juventud hoy día, que anda muy descarriada. Y que no todo es teteo, un término que se utiliza en el argot y que se lo quedó aprovechamos colocado ya, ¿eh? Sí, ya es una virtud, es una virtud. Entonces sería bueno recapitular esta invitación porque creo que ese evento va muy de la mano con aquellos que no solo quieren encontrarse consigo mismos, sino que quieren a través de un espacio en donde le van a hablar en su propio idioma, con sus propias realidades, se van a sentir del todo identificados. Sí. Mañana, sábado 29 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, Iglesia Adoradores del Reino, calle Club Rotario número 46 en Sancho Osama. Es un evento gratis, yo creo que así como dices, es para todo el mundo y que personas como la juventud, por ejemplo, que ya lamentablemente hemos visto que ha sido golpeada, impactada negativamente, porque como que ha perdido el rumbo, el norte, la noción del tiempo y de la dirección. Yo creo que este tipo de eventos también
viene y a darnos la palabra correcta, una palabra precisa que pueda conectar, ¿verdad? Devolvernos al camino correcto. Así es, y pastor, yo quisiera pues saber que decía que en este ring pues habrán diferentes pastores y tocando diferentes temas. Sí. ¿Cuántos pastores estarán pues subiéndose a las cuadras y también Y poniéndose el guante. cuál sería el tema que quiere pues Wow, poner pregunta. y abordar en el día de mañana? Tremenda pregunta. Este año el tema es paternidad versus paternalismo. Paso a Mira. explicar. Paternidad, en el término secular, por así decirlo, se entiende, claro, lo que un padre ejerce, ¿no? La función del padre. Pero en este contexto de la iglesia tiene que ver con el padre espiritual. En otras palabras, un pastor, un apóstol o un líder que ejerza esa función. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que lo contrario es el paternalismo. Es como el exceso de la paternidad, como cuando alguien violenta tus derechos o en su defecto ejerce tanta paternidad que lamentablemente te termina dañando más que beneficiando. Ese es el famoso patriarcado. Oh, exactamente. Exactamente, en la forma abusiva, la forma avasallante como se lleva a cabo la paternidad, entonces la llamaríamos paternalismo. Entonces, bajo ese esquema es que vamos a desarrollar este año el Congreso y, por ejemplo, todos vamos a estar en el ring. Eso va a ser interesantísimo, muy chulo. Vamos a estar en el ring, va a iniciar uno con un tiempo en específico y en ese tiempo, por ejemplo, de 2 minutos, va a tener que poner su posición. El segundo que viene entonces o va a mejorar la explicación. Exactamente, exactamente. Secundar o refutar. Exacto, o Uy, mejorar eso la está explicación. sabroso. ¿Cuántos pastores habrá? Alrededor, somos como 10 aproximadamente. Oh my God, eso está bueno. Sí, Bueno, sí. esa Sí, confrontación claro. de ideas. Y allí. vamos a estar vestidos como que un púgil, como que vamos a boxear también. O sea Sí, que el pugilismo ahí siempre. Sí, de exactamente. manifiesto. Mira, los temas siempre que circulan alrededor de la iglesia a lo largo de los años, no todo el mundo está de acuerdo con ellos. Yo pertenezco a varios grupos. Dentro de esos grupos hay uno muy particular, que es el grupo de ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que siempre hay diversos temas. La semana pasada abordaban uno, que quiero traer precisamente ahora a colación, no sé por qué, pero creo que va muy de la mano, porque hablaban de los famosos cristianos light. Okay. Los cristianos light. O sea, Okay. son aquellos cristianos que son profesos, confesos, que van a su culto, al púlpito, a la feligresía y demás. Sin embargo, no llevan una vida comprometida. No llevan una vida. Dista mucho Son laicos. el decir y el hacer. Sí. Son laicos. Laicos. Son laicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer una transformación en el que la coherencia de vida vaya de la mano con ese accionar que se nos pide en una sociedad que es muy demandante? Wow, tremendo. Decir y hacer. ¿Cuán Tremendo. claves es esto? Yo creo mucho en que lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago debe de ir de la mano. Porque cuando lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago no va de la mano, hay una incoherencia, hay una distorsión. Creo también que va a depender mucho de qué yo ando buscando. Porque, por ejemplo, en el mundo de hoy, que es tan versátil y tan variado, hay que entender algo. Tenemos muchos tipos de personas con muchos tipos de personalidades diferentes que andan buscando algo. Ahora bien, si yo ando buscando a Dios en este sentido y yo quiero conectarme con Él realmente, yo no voy simplemente a hacer un confeso o de pasada, una visita de médico a la iglesia, no, sino que yo voy a tomar en cuenta que yo ando buscando conectarme con ese ser, ¿verdad? Entonces, si yo me quiero conectar con ese ser, yo me voy a preocupar por saber lo que Él quiere que yo haga. Porque yo no vine a esta tierra, por ejemplo, simplemente a ocupar un espacio o a hacer uno más del montón. Vine a esta tierra porque ese ser, en su maravillosa mentalidad, en su sabiduría, en su inteligencia infinita, quiso que yo viniera a esta tierra por un propósito. Por lo tanto, yo debo descubrir a qué yo vine a esta tierra. Cuando yo descubra a qué yo vine, entonces yo me voy a dar cuenta qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Era como decía un sabio llamado Moshe Cordovero. Él decía, no todo el mundo tiene el privilegio de saber cuál es su posición o su lugar en el universo. ¿Qué opinión te merecen estos famosos agnósticos? Oh, los agnósticos. Sí. Bueno, sabe que mucha gente lo que anda a veces es escudándose, buscando una excusa, diciendo, por ejemplo, no, la religión es mala, la religión es esto, la religión es aquello. Sí, yo te entiendo perfectamente y sé que la religión ha cometido muchos errores. Estoy consciente de eso, ¿verdad? Tanto el cristianismo, quizá el judaísmo, whatever. Ahora bien, hay algo muy interesante, como dije anteriormente, si yo sé lo que ando buscando, yo ando buscando a Dios.
Pero a muchos son agnósticos por frustración. Eso es lo primero que debemos notar. Lo mismo que muchos ateos. ¿Por qué son agnósticos? Bueno, porque probablemente vivieron una etapa de su vida donde quizá la religión les golpeó y ese golpe provocó que abandonaran totalmente la idea de Dios. Una pregunta en ese tenor. Estamos conversando con el pastor Vladimir Castro y qué tan difícil o cuán difícil es para la iglesia ahora pues pastorear o en su defecto llevar la palabra, porque estamos en una generación que poco cree, si se quiere, que es muy difícil, pues ya esas tradiciones de mamá, papá, abuelo, abuela, pues se han ido perdiendo. ¿Qué tan difícil es hablarle a la juventud en estos momentos donde pues tienen acceso a un montón de cosas que antes no se tenía y que la verdad pues se cuestionan muchas cosas y creo que es un reto grande que tienen las religiones, que tienen pues en el caso de ustedes los pastores, para esta nueva generación? ¿Qué tan fácil o difícil se les hace en este año, en este tiempo? Excelente pregunta. Tú sabes que estamos en un franco cambio generacional. Este cambio lamentablemente va a dejar cosas atrás y hay otras nuevas que se van a adoptar. Entonces, asimismo la iglesia tiene que evolucionar. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano de hoy no es el mismo ser humano de hace 20 años atrás, ni 30 años atrás. No tiene los mismos valores, las mismas creencias, todo cambió. De manera que el desafío, como bien me preguntabas, es inminente. Por lo tanto, yo debo actualizar el mensaje para hablarle a la conciencia y a la esencia de la gente. Yo creo mucho que depende del comunicador más que del oyente, de quien comunica. En este caso nosotros, pastores, ministros, profetas, etcétera, que tenemos el compromiso y la responsabilidad de traer algo de Dios fresco, novedoso, pero sin abandonar la esencia, sin abandonar la sustancia y sobre todo que pueda conectar a la gente con Dios. Porque lo más importante de todo es que la gente se pueda conectar con Dios. Entonces, ese proceso, esa acción de conectar a la gente con Dios, en este tiempo quizá tenemos más recursos, como son las redes, medios de comunicación, etcétera, pero se hace más incómodo porque el mundo de hoy es tan multiversátil, tan plural, tan variado, que cada cual está como segmentado por grupos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Preocuparme por entender a mi generación para poder comunicarle un mensaje efectivo. Y contradictorio también. Y quisiera, pues, antes de finalizar, porque, pastor, así como hay mucha gente que quiere pues seguir los lineamientos de una formación cristiana, también se cuestiona mucho, y se lo digo porque tenemos, por ejemplo, uno de los casos más populares es el de la pareja de pastores que son fashionistas, y la gente no cree, y en su caso pues que le vemos con una pinta muy bonita y que está muy bien acicalado, pues la gente piensa que son falsos profetas, que son falsas las cosas que dicen. ¿Qué tenemos que decirle a la gente que así como, ay, se me escapa el nombre del cristiano que es cantante incluso, Marcos Yaroide y su esposa, que bueno, pues son sumamente fashion, claro, la gente pues en las redes sociales explotan y dicen que es una falacia. Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente cuando vemos a pastores tan bien colocados, tan bien perfumados, tan bien puestos, que la gente entonces no cree? Pero entonces, y el caso contrario, si anduviese harapiento, estropajoso, no, y hay de todo, sucio, hay de todo, o sea, porque hay denominaciones que ciertamente pues usan su falda, no se recortan las mujeres o no se sacan las cejas y no sé qué, pero entonces hay una contradicción, o sea, es como del cielo a la tierra, es de no hacer nada, hacerlo todo, y hay mucha gente que critica todo. Entonces, ¿qué podemos decirle? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Yo creo que todos tenemos una función que hacer. Y ellos están haciendo una función en el lugar donde ellos están y en la posición donde están. Eso es lo primero. ¿Por qué? Bueno, porque Dios los tiene ahí. Yo no puedo juzgar eso. No puedo juzgar que por su outfit o su parte externa, yo no puedo juzgar si son buenos o son malos, o si son espirituales o no lo son. ¿Lo han juzgado a usted? Sí, claro, claro. Entonces, hay que tomar en cuenta, hay que ser muy atentos con esta parte. Ellos están haciendo una función. Por ejemplo, ellos están llegando a un público que yo no estoy llegando.
ellos están tratando con personas que yo no estoy tratando. Hacen muchísimas obras sociales, ayudan a personas a salir de la pobreza, les construyen casas, les dan alimentos, o sea, están haciendo una labor. No puede ser que esa parte del outfit distorsione lo real que están haciendo. Claro. Entonces, porque muchos de nosotros perdemos, a veces dejamos de ver el bosque por un árbol. Señores, por favor, vamos a ser un poco más coherentes. Ellos están haciendo una función extraordinaria y hay que valorar eso. También hay otra cosa que también quisiera acotar, y es que nosotros también, como iglesia, se nos enseñó que Jesús era el modelo de Jesús. Era un Jesús pobre, harapiento, como, no, para nada que ver. Y en la Biblia está, porque por ejemplo, cuando vinieron los sabios del Oriente, que famosos Reyes Magos le decimos tradicionalmente, dijeron que trajeron oro, incienso y mirra. Pero no fue oro en pequeñas cantidades, no. De hecho, el oro que trajeron, lo trajeron porque hace 450 años anteriormente, Daniel, el profeta Daniel, había dejado la orden en su escuela que cuando naciera el Mesías, ese oro había que llevarlo para poder cubrir tanto la comida y el vestido y los estudios del Mesías. O sea, Jesús no fue un individuo pobre, no para nada. Al contrario, los maestros y rabinos de su tiempo vestían de lino finísimo. Entonces, vamos a estar claros, señores. Quizás hemos visto a un Jesús que como yo digo, de pesebre, pobre, y eso también nos llevó a entender que tendríamos que andar como decías, harapiento, pobre, mendigando o algo por el estilo. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Esto es algo totalmente diferente. Yo creo, para así concluir, que cuando tú analizas el Jesús verdadero, te das cuenta que no era alguien, y de hecho, hay otra cosa también, que entró a Jerusalén en un burro. Solamente los reyes montaban en burro en esa ocasión. O sea, no podemos tomar a Jesús como el modelo de pobreza, de indigencia, para decir que todo aquel que haga lo contrario, que vista elegantemente, está contrariándolo a él. Al final las generaciones cambian, se transforman, evolucionan, pero la fe sigue siendo la misma. Exactamente. Y con Totalmente. eso es que hay que quedarse. Exactamente. Vamos a recapitular entonces, Pastor Vladimir Castro, la invitación a Abusadores de la Gracia. Mañana sábado 29 de octubre a partir de las 6 de la tarde, Iglesia Adoradores del Reino, calle Club Rotario número 46 en Sánchez Osama. Será totalmente gratis a partir de las 6 de la tarde. Llegue temprano, porque hay mucha gente. Y va a estar bueno. Sí. El ambiente está muy interesante para lo que va a suceder. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor, por esta invitación interesante que nos hace. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una brevísima pausa claro. comercial. Ya nuestra queridísima Esther López está listísima. Tras la pausa, Igual con muchísima ahí, información y más invitados en la casa. Al final del programa de hoy nos daremos un banquetazo con algo delicioso. Así que no se lo puede perder. Se queda con nosotros.